Ok, hoy vamos a ver el tema de la rebelión. Hay muchos ejemplos en la palabra y hay muchos aristas de este mismo tema, pero vamos a entender primero qué es rebelión. Rebelión es ir en contra de la autoridad. Ir en contra de la autoridad. Eso es rebelión, a lo que se llama rebelarse. Por ejemplo, cuando los hijos se rebelan en contra de los padres, ¿qué significa? Que van en contra de la autoridad de ¿quiénes? De sus padres. Cuando Satanás, es uno de los ejemplos que nos marca la palabra, Satanás se rebela en contra de Dios, va en contra de la autoridad de ¿quién? De Dios. Aunque en el caso de Satanás no sabemos exactamente qué hay detrás de él, simplemente dice que un día él pensó, dice, seré como él, Altísimo, y su anhelo, su deseo era sentarse en el trono de Dios. Entonces, ahora la rebelión no solo afecta a una persona, sino regularmente se expande. El que se rebela no quiere hacerlo solo, sino quiere que otros le sigan. Vemos otra vez el ejemplo de Satanás, ¿verdad? Él no se rebeló solo, sino dice que en su rebelión le siguieron una tercera parte de los ángeles de Dios, los cuales también se rebelaron, ¿verdad? Porque ellos estaban ahí para seguir la voluntad de ¿quién? De Dios. Otro ejemplo que podemos ver en la palabra es acerca de Absalón, cuando se rebela en contra de su propio padre. Absalón es hijo de David, del rey David. Aquí sí se muestra qué hubo detrás, ¿verdad? Hubo ciertas circunstancias. Una hermana de Absalón fue violada por otro medio hermano de él, y él sintió como que su padre no intervino, no hizo lo que debía de haber hecho, y esas cosas se van quedando guardadas, ¿verdad? Van quedando en el corazón, y pasados los años él asesina a su medio hermano en venganza por lo que él había hecho, y se aleja, y después a través de ciertas intervenciones vuelve a llegar al palacio, pero no ve que su padre le trate otra vez igual. Viene otra vez a la ciudad, pero su padre ni siquiera lo ve, no lo visita, no se acerca a él. Entonces eso va generando en su corazón todo este tipo de cargas y situaciones que después se vuelcan en contra de esa rebelión, ¿no? Que no era solo, sino que él juntó a otros para rebelarse también en contra de ¿quién? De David. Entonces estamos entendiendo más o menos el tema, pero hoy vamos a centrarnos en una rebelión en especial, una rebelión específica, que es la rebelión de los santos. Y uno dirá, ¿será que los santos se pueden rebelar? Pues si los ángeles se rebelaron, ¿verdad? Los santos se podrán rebelar. Y en lo que vamos buscando la cita, aquí en Números capítulo 16. No sé, hay muchos videos tristes. A nosotros nos ha tocado quizás ver también en persona algunos de estos casos muy, muy tristes, muy vergonzosos, donde en la iglesia, aquí mismo, donde se levantan las manos, se canta a Dios, se habla del amor, se habla del perdón, se habla del soportarse unos a otros. O sea, hay lugares, hay situaciones donde casi la iglesia se convierte en un campo de batalla, ¿no? Se grita, hay hermanas que cachetean al pastor, hay pastores que expulsan a algunos miembros, incluso mandan a traer a la policía para que lo saquen. Cosas que uno diría, bueno, ¿cómo es posible que llegan a qué? A ocurrir, y están alegando y se están peleando, y que yo di tanto, y que yo traje esto, que yo traje el otro. ¿Dónde viene todo ese tipo de cosas? Aquí afortunadamente nunca hemos tenido una situación como esa, y la idea de enseñar estas cosas es de que nunca lo lleguemos a ¿qué? A hacer. Porque la rebelión se siembra por parte del que se rebeló en un principio. ¿Quién es? Satanás. Él ataca nuestra mente. Hoy vamos a ver este tema, la rebelión de los santos, en
Números capítulo 16. Vamos a ubicarnos un poquito en el espacio, en el tiempo. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto, había vivido varios meses, quizás algunos años en el desierto, donde Dios había escogido primero a la tribu de Leví para que fuera la tribu que se dedicara única y exclusivamente al servicio ¿de quién? De Dios. La palabra santo, ¿qué significa? Apartado, consagrado para Dios. La tribu de Leví fue una tribu santificada, quiere decir apartada, escogida para el servicio a Dios. De la tribu de Leví, una familia en específico, la familia de Aarón, fue escogida de entre todas las familias de Leví para ser sacerdotes delante de Dios. Ellos también fueron santificados, fueron consagrados, fueron dedicados al servicio ¿a quién? A Dios. Y el pueblo no había llegado a lo que se les había prometido, que era la tierra prometida. Comento estas cosas para que entendamos los diálogos que se presentan aquí y nos ubiquemos en la situación que ocurre. Ok, dice Coré, habla de un hombre, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Era la tercera generación de la familia ¿de quién? De Leví. ¿Sí entendemos? Coré era un hombre importante, era un hombre que había sido dedicado al servicio ¿de quién? No estamos hablando de gente que no conoce a Dios, no estamos hablando de gente que no ha tenido relación con las cosas de Dios. Estamos hablando de gente que servía ¿a quién? A Dios, Coré. Y otros dos personajes, tres personajes más que habla aquí la escritura, dice Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Ahora, recordemos que el primogénito de Jacob, ¿quién fue? Rubén. Era el primer hijo que le nació a Jacob. No es el tema de hoy, nada más lo voy a decir como comentario, pero fíjense que Dios trató en la vida de Jacob de tal manera que él aprendiera que Dios escoge al que él quiere, no porque haya sido el primero, no porque sea el más consentido, porque sea el favorito, porque sea el querido de los padres, sino que Dios escoge al que él quiere, y lo vio en su propia vida, porque el mayor era Esaú. Así que Dios dice que escogió a Jacob. Ahora, Jacob tenía su hijo primogénito, que era Rubén. Si usted ve en las bendiciones allá en Génesis, cuando Jacob bendice a sus hijos, les reparte bendición a todos. Recuerden también que Jacob amaba especialmente a uno de sus hijos. ¿A quién? A José, porque había nacido de la mujer a la que él amaba. Y después de José nació Benjamín. Eran los hijos, unos hijos que tenían cierta predilección de parte de quién? De Jacob. Pero él dejó abierto que la bendición fluyera no por él, sino de parte de quién. Cuando él bendice a sus hijos, incluso a Jacob, a Benjamín, a José, que a José bendice directamente a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, pero él deja abierto, y en las bendiciones de Jacob se ve que Dios escoge a alguien en especial, a la tribu de Judá. Ok, otra ocasión veremos esto con más atención. Pero aquí estamos viendo que una parte de los hijos de Leví y gente importante también de la tribu de Rubén se levantan, se rebelan en contra de la autoridad, que en ese caso era Moisés y Aarón, ¿sí? Dice, tomaron gente. Ahora, siempre el que se revela no quiere hacerlo solo, sino quiere influir siempre en otras personas. Ellos se dedicaron a sondear, a ver quién estaba en descontento. A estas alturas el pueblo era muy voluble. El
El pueblo de repente estaba contento y de repente estaba molesto, que si no había agua, que si no había comida, que si estaban en el desierto, que si mejor de donde venían se alimentaban mejor. Bueno, entonces dice, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Aquí no menciona quiénes eran, pero era una cantidad importante, 250 varones de los hijos de Israel. Dice aquí, príncipes de la congregación. No era gente no destacada, era gente valiosa, gente importante. Y aquí quiero hacer énfasis en esto. Miren, la rebelión a veces arrastra a gente que era valiosa, a gente que era importante, que siguiendo la voluntad de Dios ellos hubieran podido destacar y continuar sirviéndolo. Pero cuando se abren las puertas a esta rebelión, todo eso se afecta, todo eso se destruye. 250 príncipes de la congregación, de los del consejo, era gente apartada, gente que aconsejaba, varones de renombre, gente importante. Se juntaron todos ellos. No fue la rebelión de un solo hombre, estábamos hablando de un grupo. La rebelión de un grupo. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ¿cuál era el origen? ¿Cuál era el pensamiento? ¿Cuál era la raíz de esta rebelión? En breves palabras se los voy a platicar. Dice, estamos ya hartos. Estamos hartos de que ustedes se quieran sentir aquí los jefes, las autoridades. En otras palabras, le está diciendo, miren, Dios ha escogido a todo este pueblo. Esta gente es una nación santa, es un pueblo escogido de parte de Dios. Y ustedes se quieren sentir los importantes y nos quieren mangonear, y nosotros ya no lo queremos permitir. Estoy parafraseando lo que dice el versículo 3, que dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Por eso estamos hablando de la rebelión de ¿quiénes? De los santos. Y efectivamente ellos tenían razón, porque Dios había escogido a ese pueblo. Dios lo había santificado, lo había apartado de todos los demás pueblos de la tierra. Dios escogió a esta descendencia de Abraham. Y entonces dijeron, ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Ellos daban sus razones. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahora, ellos les están echando la culpa a Moisés y a Aarón, siendo que ellos no, incluso Moisés mismo, ustedes recuerdan, que le decía a Dios, Señor, manda a alguien más. Yo no quiero esa responsabilidad. Pero Dios le dijo, no, tú eres el que vas a ir a liberar ¿a quién? Al pueblo, a mi pueblo. Ahora, verso 4. La escritura dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. El hombre más manso significa que era un hombre moldeable en las manos ¿de quién? De Dios, que siempre iba a acuerdo de la voluntad de Dios. Él era manso. ¿Cuál era siempre la actitud cuando se enfrentaba a la murmuración, a la crítica, a la rebelión? Dice que Moisés no se puso al tú por tú, no le gritaron y él también gritó, no lo ofendieron y él también agarró y ofendió igual. ¿Qué fue lo que él hizo? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Da a entender, esta postración, cuando habla de esta palabra en hebreo, dice que tocó su frente con el piso, se fue a humillar delante de la presencia de Dios. Antes de hablar, antes de actuar, antes de responder, él se postró, se humilló ante la presencia de ¿quién? De Dios. Y habló a Coré. Después de ir a la presencia de Dios, entonces sí fue y habló con Coré y con todos los que estaban allí reunidos, los 250 más los de Rubén y otros más,
Dice, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo. Él va y se presenta delante de la presencia de Dios y dice, mire, esto yo no lo voy a decidir, ni ustedes lo van a decidir. ¿Quién lo va a decidir? Dios. Porque es Dios el que escoge, es Dios el que levanta, es Dios el que prepara. No es, dice, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Mañana Jehová mostrará quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. O sea, esto va a depender directamente de la respuesta de quién. Haced esto. Ellos ya estaban peleando posiciones, recuerden que eran una parte, eran levitas, ¿no?, que se dedicaban al servicio de la casa, pero había cosas que los levitas no podían hacer. ¿Cuáles cosas no podían hacer los levitas? Las actividades que hacían los sacerdotes, y entre esas actividades era la de ofrecer incienso delante de la presencia de Dios. Les digo porque a lo mejor tenían razones, ellos tenían un celo quizás de servir a quién, a Dios, pero había cosas que les correspondían y había cosas que no podían hacer. También los hijos de Rubén, también quizás en su corazón, ellos pensaban, nosotros somos de las tribus del primogénito, nosotros deberíamos de guiar a quién, al pueblo, nosotros nos correspondía. O sea, cada quien puede tener ciertas razones, pero entendamos que en las cosas de Dios es Dios el que tiene la última palabra. Y Moisés les propone, ustedes prepárense incenciarios, Coré y todos ustedes, todo el séquito, y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. El varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Que volvemos a decir que la palabra santo significa escogido, apartado para quién. Esto os baste, hijos de Leví. Ahora, en esta respuesta de Moisés, que es prácticamente un desafío para presentarse delante de quién, y hay ciertos desafíos que no surgen del corazón del hombre, sino surgen de la voluntad y de la presencia de quién. Es como cuando Elías desafía a los sacerdotes de quién, de Baal, a los profetas de Baal, y les dice, vamos a hacer un sacrificio, pero vamos a hacerlo así, nadie va a poner fuego debajo del sacrificio, y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Pero aquí la condición es muy diferente, porque los profetas de Baal era gente que no conocía a quién, a Dios. Pero aquí estamos hablando de gente que conoce a quién, a Dios. Y ahora vamos a decir que, vamos a ver en el verso 8, ¿qué más les dice Moisés a los que se están rebelando? Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Estaba dirigido a esta persona que estaba encabezando toda esta trifulca, toda esta rebelión, a Coré, que era de los hijos de quién, de Leví. Oye, Coré, hijos de Leví, ¿os parece poco? O sea, ¿no están valorando ustedes que Dios los escogió de entre todas las tribus? Dios los escogió a ustedes para que ustedes ministraran en la casa de quién, de Dios. ¿Piensan que es algo poco importante? ¿Piensan que es algo que no es valioso? ¿Piensan que es algo que Dios los haya excluido? Al contrario, ustedes deberían de sentirse como privilegiados de poder servir a quién, a Dios. Podríamos trasladar quizás este mismo pensamiento al área de Satanás. Él no era cualquier ángel, no era cualquier querubín, era el querubín protector, el lucero de la mañana. Era quien se encargaba de ciertas cosas. Dice que él cuidaba los tesoros en el cielo. Y no estamos hablando de tesoros físicos, sino lo espiritual. Pero a él le pareció poco el encargo que Dios le había ¿qué? Coré le pareció poco. No, él quería ¿qué? Envidiaba, no más quizás, pero lo que tenían los quienes,
nosotros, ¿no? Yo creo que Moisés ha de haber pensado también, esto si supieran lo que es estar al frente del pueblo, ni siquiera pensarían en estar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Dice, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación? ¿Para qué? Para ministrarles. Tenían un servicio, la tribu de Leví, que servían a la congregación. Amén. Porque ellos hacían lo que todo el pueblo no podía, ¿qué? Hacer. Ellos también eran escogidos, eran apartados, eran especiales delante de la presencia de Dios. Hemos dicho que todos, varios de los que se estaban revelando, era gente importante, era gente valiosa, era gente que era principal dentro de ¿quién? Del pueblo. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, no te basta con servir a Dios, ¿quieres quitar el lugar de Aarón? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis. Pero ¿contra quién se estaban rebelando realmente? Contra Jehová. Contra Jehová. Entonces, estamos hablando de la rebelión. Y el título era la rebelión de los santos. De aquellos que han sido escogidos para servir ¿a quién? A Dios. Entonces, Coré no se estaba dando cuenta que estaba levantándose en contra ¿de quién? De Dios. Pues Aarón, como diciendo Aarón, como persona, ¿qué es para que contra él qué? Murmuréis. Él simplemente está haciendo lo que tiene que hacer. En otras palabras, hermanos, cuando una persona o un grupo de personas pierde la noción de lo que tiene que hacer delante de Dios y quiere empezar a hacer lo que no le corresponde, ¿qué? Hacer. Empiezan esos pensamientos de rebelión, de ir en contra de la autoridad. En otras palabras, casi Moisés le estaba diciendo, mira Coré, miren hijos de Leví, ustedes deben de esforzarse en hacer lo que Dios les puso a qué. Háganlo bien, háganlo con calidad. Es lo que pasa cuando alguien envidia o desea lo que otro tiene de parte de quién. De Dios. Pero lo quiere arrebatar por la fuerza. ¿Qué fue el pensamiento que cayó sobre Caín? Dice que ambos, los dos hermanos, presentaron ofrenda delante de quién. De Dios, pero Dios vio con buenos ojos la ofrenda de quién, de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda. Ya hemos hablado de que no se trataba de lo que ofrendaron, sino del corazón del que ofrendaba. Y Dios tiene un diálogo muy cercano con Caín. No puede decir que se sentía excluido, no. Dice que Dios habló con quién, con Caín. Dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o sea, si te portas bien, si haces las cosas bien, serás ¿qué? Recompensado, serás enaltecido. ¿Quieres ser reconocido? ¿Quieres que tus ofrendas sean reconocidas delante de Dios? Haz las cosas ¿cómo? Bien. Moisés le dice a Coré, tú deberías de haberte dedicado a hacer las cosas ¿cómo? Bien. Ok. ¿Para qué murmuréis? Y habíamos hablado de otros personajes de la tribu de Rubén. Da a entender que este diálogo con Coré, entre Moisés, Coré y los demás levitas que se habían levantado en contra de Moisés y de Aarón, no estaban presentes en la otra parte de los que se habían levantado o de los que se habían rebelado, que eran una parte de la tribu de Rubén, ¿no? Encabezadas por estos dos personajes llamados Datán y Abirán. Y envió Moisés a llamarla. Quiso platicar también con quién. Con estos dos. Bueno, ustedes están diciendo que no están conformes, que no están de acuerdo, que no quieren que nosotros estemos al frente. Bueno, vengan, vamos a qué. Vamos a platicar. Mandó Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. ¿Cuál fue la actitud de estos hombres? Dice, mas ellos respondieron.
ellos no lo dejaron así, ni se fueron con medias tintas. Ellos respondieron: no iremos allá. Moisés los manda a llamar y ellos dicen: nosotros no vamos. Nosotros no vamos. Y dan sus razones. Dicen: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Ahora, recordemos, la ribera del Nilo en Egipto era una tierra abundante, siempre había alimentos. Había una temporada, hay una temporada todavía en el año, en que el Nilo se desborda y su agua inunda las riberas, 1 o 2 kilómetros a la ribera de cada uno de los lados del río Nilo. Y en esa inundación que se desborda el Nilo, trae nutrientes que el agua arrastra río arriba y los deposita en las riberas. Quiere decir que es como si lo fertilizaran una vez al año. Una vez que las aguas nuevamente toman el cauce del río, todo ese fertilizante, todo ese nutriente queda en las riberas, y la gente que prepara los campos y empieza a sembrar, siempre ven que sus cosechas son ¿cómo? Son buenas. Siempre hay alimento. Ellos se acordaban de lo que había en Egipto. En Egipto se sembraba melón, se sembraba pepino, ajos, cebolla, maíz. ¿Verdad que también había maíz? Trigo. Maíz no, el maíz es de aquí, de Mesoamérica. Por eso es importante que estudiemos también algunas características de esos tiempos. Trigo, cebada, o sea, había abundancia. Ellos eran esclavos, pero al menos comían variado, porque había abundancia. Ellos dicen: nos trajiste de una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel, dando comparación o reprochando que Moisés les dijo: Dios me llamó para sacarlos y llevarlos, introducirlos a una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Dice: nos sacaste de esa tierra, nos hayas venir de una leche que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Esta palabra en hebreo, que habla del poder, del dominio, pero utilizando la violencia, utilizando la fuerza. Ahora, esta acusación era grave en contra de Moisés, porque realmente Moisés, su actuar, su personalidad no era ¿qué? No era así. ¿Acaso él se ponía en contra de los demás para subyugarlos por la fuerza? No, pero era el orden que Dios había establecido. Entonces, estos se rebelaron también, dijeron: nosotros no vamos, ni te vamos a hacer caso, ya estamos hartos de ti, tú nos prometes cosas y realmente no nos has cumplido ¿qué? Nada. ¿Qué continúa diciendo? Ni tampoco nos has metido en tierra que fluya leche. Tú no lo prometiste. Error, porque ¿quién fue el que se los prometió? Dios. Cuando las personas dejan de ver la voluntad de Dios, dejan de poner su vista en ¿quién? En Dios, y empiezan a ver a los demás, o al que está al frente o al que está a su lado, lógicamente esa persona empieza a ver todos los defectos habidos y por haber en las personas que están a su alrededor, porque delante de Dios nadie hay perfecto. Solamente Dios es ¿quién? Perfecto. Es bueno, es santo. Pero hay cosas que dependen no de los que están a su alrededor, sino de las promesas de parte de ¿quién? De Dios. Dios les había prometido que los iba a introducir a una tierra que fluye leche. Era imposible para ellos haber escapado de Egipto, y ellos vieron cómo Dios, a través de 10 plagas, dice que desenvainó su espada en contra de ¿quién? De Faraón. Esto que ocurrió, en otra ocasión quizás lo estudiaremos más a profundidad, o lo hemos hablado, pero es necesario a veces recordarlo. Estas 10 plagas que hubo en Egipto empobrecieron a la nación. Ese Egipto que era próspero, que estaban
muy tranquilos, que tenían un gran ejército, que tenían mucho dinero, que tenían mucha comida. Todas estas plagas empobrecieron ¿a quién? Les pegó en lo que ellos confiaban, que era su prosperidad económica, militar. Por eso es que llegó un momento en que Faraón dijo, ya váyanse. Y no solamente Faraón, sino que los vecinos de los israelitas, dice que cuando ellos se preparaban para salirse, los vecinos los apuraban, les decían que ya váyanse, y les daban telas, y les daban cosas de plata, y les daban cosas de oro, porque ya querían que se fueran. Bueno, entonces ellos no estaban conscientes de que el que prometió no fue el hombre, sino fue ¿quién? Dios. Dice, tampoco nos has dado esa tierra que fluye leche y miel para hacerlo, ni tú nos has dado heredad de tierra y viñas, porque la promesa era, iban a poseer una tierra, iban a repartirse esa tierra entre las tribus de Israel. Dice, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. ¿Verdad? Esta frase que se traduce aquí como sacarás los ojos de estos hombres, hay otra forma de traducirla que es, ¿acaso piensas que estamos ciegos? Nos estamos dando cuenta que no estamos recibiendo lo que tú nos habías prometido. ¿Estamos ciegos acaso? No subiremos, o sea, ya no te tenemos por autoridad, ya no te tenemos respeto, nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos. ¿Sí estamos entendiendo todas las características de esta rebelión? Entonces Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, el hombre que siempre intercedía ¿por quién? Por el pueblo. Esto no quiere decir que Moisés no fuera hombre también, o que no fuera también a tener impulsos como nosotros. Dice, entonces Moisés, ¿qué hizo? Se enojó en gran manera. ¿Pero cómo se enojó? En gran manera. O sea, ahí sí se enojó. Ahí sí se enojó. Pero nuevamente no descarga su ira en contra de los demás, sino que lleva su carga, lleva su queja delante de quién. De Dios. Y dijo ¿a quién? Le dijo. Jehová. O sea, le gritó, los insultó. No, sino que llevó su ira delante de quién. De Jehová. De Jehová. Dijo, no mires a su ofrenda, dando a entender lo que iba a pasar al día siguiente, de que iban a quemar incienso delante de quién. No mires a su ofrenda, ni aún un asno de ellos he tomado, ni ninguno de ellos, ni a ninguno de ellos le he hecho ¿qué? Mal. No estaba pagando esa parte del pueblo lo que Moisés había hecho por quienes, por ellos. Después dijo Moisés otra vez a Coré, con quien tenía comunicación, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Van a presentar su incienso delante de quién. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón y cada uno con su incensario. Ya hemos dicho que estos 250 que se rebelaron era gente importante, príncipes del pueblo, miembros del consejo, gente valiosa que dio cabida a los pensamientos de ¿qué? De rebelión en contra de la autoridad establecida por ¿quién? Por Dios. Entonces 18 dice, cada uno tomó su incensario, esos 250 y del otro lado pocos. Es comparativo con aquello que les vuelvo a decir de Eliseo y los profetas de Baal. ¿Cuántos profetas de Baal eran? 400 ¿qué? 450 profetas de Baal. ¿En contra de quién? De un solo profeta de parte de Dios. Entonces ellos presentaron su incienso. Ahora en el 19, ya Coré estaba manejando también la política.
Él dijo, no importa lo que pase, ¿no?, de los incensarios, no importa. Yo ya voy a mover los hilos, voy a empezar a preparar a la gente. Dice en el 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Moisés le había dicho, simplemente nosotros, ustedes y nosotros nos vamos a presentar delante de ¿quién? Delante de Dios. Pero Coré dijo, no, yo voy a avanzarle, me voy a preparar. Voy a llamar, a convocar al pueblo que está descontento en contra de ¿quién? De Moisés. Y los voy a poner ahí, de una vez ahí vamos a ver cómo nos organizamos. ¿Estamos dándonos cuenta cómo actúa cada uno? Moisés lleva sus quejas delante de ¿quién? Y Coré quiere ganar terreno atrayendo a la gente en pos de él. Ok. Y habló 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos. Cuando vio que la rebelión estaba subiendo, ya no estábamos hablando de 250 más unos pocos de Rubén, ya prácticamente la idea de rebelión se estaba manejando en toda la toda la congregación. Vuelvo a decir, la rebelión de los santos. Ya el pensamiento de rebelión estaba cundiendo entre toda la gente. Ahora Dios interviene y le dice a Moisés y a Aarón, hagan su lado, apártense de esta multitud. Apartaos de derredor, ¿dónde estamos? Apartaos de esta congregación y los consumiré. ¿En cuánto tiempo? En un momento. En un momento los voy a consumir. Ahora, Moisés ya se había enojado. ¿Dios se había enojado? También se había molestado. ¿Y ellos qué hicieron, Moisés y Aarón? Aquí yo veo una actitud que no tenemos a veces nosotros, ¿verdad? Cuando Dios le dice que se la va a aplicar a alguien, uno a lo mejor piensa, no, sí, aplícasela, todo en rigor, ¿verdad? Pero Moisés y Aarón no eran ¿qué? No eran así. Había una complicidad, incluso una especie, yo me lo imagino, perdón, a lo mejor la comparación no es muy de acuerdo, pero mire, cuando tú vas con alguien, algún amigo, alguien, vas con una persona, y esa persona quiere pelear, a lo mejor con razón o sin razón, pero esa persona quiere pelear con alguien más, agarrarse a golpes, puede ser hombre, puede ser mujer, lo que sea. Y tú lo detienes, lo quieres aconsejar, le quieres, no vale la pena, mira, tranquilo. Tratas de decir, apaciguar el enojo de ¿qué? De esa persona. A lo mejor la comparación es muy absurda, pero Moisés y Aarón eran como, bueno, sobre todo Moisés era así cuando Dios se enojaba contra el ¿qué? Contra el pueblo. No se quedaba callado, sino él trataba de intervenir, de interceder. Entonces, dice, ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus ¿de qué? De toda carne. ¿No es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la ¿qué? Congregación. Todo está proveniendo de una sola fuente. De una sola fuente. ¿Por qué tu ira se va a descargar en contra de quién? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, de Datán, de Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Ahora, si vamos siguiendo el hilo de la lectura, usted se va a dar cuenta de esto. Moisés mandó llamar a estos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿No quisieron ir? Nosotros no vamos. Por esto, por aquello, por lo que sea, nosotros no vamos. Ande como quieras. Pero Moisés tuvo que ir a donde ellos estaban. ¿Se da cuenta? Y no solamente Moisés, sino que iban detrás de Moisés los ancianos, aquellos que habían sido escogidos para juzgar ¿al qué? Al pueblo. Y ya que estuvieron frente a frente con estos hombres, y él habló a la congregación diciendo,
¿qué les dice? Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres, pero estos hombres ahora son ¿qué? Habían sido santificados, habían sido consagrados, habían sido dedicados ¿a quién? Pero ahora se han convertido en hombres impíos, porque no han actuado con la piedad, la devoción de parte de, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis todos en sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram soberbiamente, no con temor. Quizás si ellos se hubieran arrepentido, se hubieran ellos mostrado otra actitud. Pero ¿qué actitud mostraron Datán y Abiram? Dice que ellos se pararon a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y entonces Moisés le dice al pueblo: miren, si estos hombres se mueren como se mueren todos los hombres, quiere decir que Dios no me ha escogido ¿a quién? A mí. Ahora quiero que pongamos atención en lo siguiente, hermanos. El reto que se iba a hacer de los incensarios no se llevó a cabo porque Coré ya había alertado, ya había hablábamos de una palabra en la mañana que le pasó a David, ¿cómo se llama? Incitado, ya había incitado al pueblo en su rebelión. Así que el reto aquel de los incensarios ya no se pudo llevar a cabo. Y entonces Moisés dice: miren, vamos a hacerlo ahora de esta manera. Si estos hombres se mueren como se mueren todos los hombres, Dios entonces no nos ha escogido a quienes. Pero si Dios hace algo especial, algo diferente, algo que nunca jamás se ha visto, entonces ustedes se van a dar cuenta a quién ha escogido quién. Dios. ¿Y cuál era esa forma diferente? Dice: si la tierra abre sus bocas y se los traga vivos, ¿verdad?, entonces van a darse cuenta que es Dios el que nos ha enviado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Eso fue lo que ocurrió. La tierra se abrió. Simplemente yo me pongo a pensar, haber sido una cosa impactante, tremenda. Todo el pueblo estaba siendo espectador de esta situación. Estamos en Números capítulo 16. La tierra se abrió, se los tragó en el verso 32, con todas sus cosas, los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos ¿a dónde? Y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Acuérdense que esto se dio porque Moisés y los ancianos tuvieron que ir hasta donde estaban estos hombres que no quisieron acudir a la presencia de ¿quién? De Dios. Pero vamos a ubicarnos en la escena. Estamos aquí entre el pueblo. Recuerden cómo se organizaba el pueblo alrededor del tabernáculo. Y los que iban a ofrecer incienso, ¿dónde estaban? A las puertas del tabernáculo. Sucede que cuando esto ocurre en el campamento, dice que desciende fuego del cielo y consume a los 250 que estaban en el tabernáculo con sus incensarios de oro. Versículo 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían ¿qué? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, les da una instrucción. Les da instrucción porque les dicen: miren, los incensarios que se utilizaron estaban también dedicados ¿a quién? A Jehová. Las personas fueron castigadas, pero vamos a recoger los incensarios, vamos a fundirlos, vamos a batirlos y vamos a hacer unas planchas, le dice Dios a Moisés, para que la gente tenga memoria de lo que de lo que pasó, de lo que ocurrió, de cuáles fueron las consecuencias de la rebelión.
Entonces, en el 39 dice, Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. Ahora, ustedes pensarían, al igual que yo, que después de esta situación tan extrema, porque es una situación que se volvió complicada, pues hubo varios muertos por esta situación, ¿no? Y el pueblo, todo el pueblo fue espectador de lo que había aquí. Uno pensaría que el pueblo diría, ah, caray, hay que hablarnos con qué, con cuidado, hay que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, incluso con lo que ¿qué? Pensamos. Pero me sorprende, de aquí me voy a trasladar un poquito. Hace 8 días hablábamos de algo que sucede después de todos estos acontecimientos. Cuando el pueblo está a punto de entrar, precisamente ellos se quejaban que no habían entrado a la tierra que fluye ¿qué? Y mandaron los espías, pero los espías empezaron también a incitar a la congregación, ¿verdad? Dice, no podremos porque ellos son gigantes y viven así, viven asado. Y el pueblo se rebela también en contra de ¿quién? De Moisés. O sea, este pueblo, estas personas. Perdón, y ahí también, o sea, que dice que quisieron apedrearlos. Sí, ya era una cosa violenta, ya la cosa estaba. Pero estamos viendo los antecedentes, aquí estamos viendo qué había realmente en el corazón de esas ¿qué? De esas personas. Esa rebelión ya se había fijado en el corazón, porque uno diría, fue muy estricto Dios con decirles, ninguno de ustedes va a ¿qué? Va a entrar, incluso eso que dijeron de que mejor nos muriéramos en este desierto se les va a ¿qué? A cumplir. Pero Dios da sus razones también, dice, este pueblo 10 veces me ha ¿qué? Me ha tentado. No era la ¿qué? La primera. ¿Qué ocurrió? Dice en el versículo 41, ¿ya lo tenemos? Al siguiente día, no había pasado un mes ni un año, no, había pasado el día de ayer. Al siguiente día, toda la congregación de los hijos de Israel, otra vez, murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo, ¿de qué? De Jehová. Ahora, otra vez se trastoca la verdad, se pierde la noción de las cosas como ocurrieron, cuándo ocurrieron y por qué ocurrieron. ¿Fue Moisés los que dieron muerte a esa gente? ¿No fue un castigo de parte de quién? De parte de Dios. Pero ellos dijeron, no, ustedes los mataron, ¿verdad? Y estaban hablando ya de ejercer violencia en contra de ellos, contra Moisés y Aarón. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de ¿quién? De Jehová. Ahora estamos hablando, esto es lo que quiero que reflexionemos a fondo. No estamos hablando de gente que no haya tenido contacto con la presencia de ¿quién? De Dios. Ustedes dirán, vuelvo a tocar este ejemplo, pero es triste, ¿verdad? Y es vergonzoso ver que en las iglesias también se pelean y los hermanos dicen y estos y se quejan y esto, y uno diría, bueno, ¿cómo es posible? ¿No? Pero sí es posible, porque ocurre lo que ocurrió con este pueblo, que aunque estaban delante de la presencia de Dios, no aprendieron a cambiar su actitud delante de quién. Entonces la gloria se manifiesta en el tabernáculo y otra vez Dios le habla a Moisés y le dice, apártate de este pueblo porque los voy a ¿qué? A consumir, los voy a destruir. Nuevamente vemos esa complicidad de Moisés con Dios. En el 46 dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario
y pon en el fuego del altar, y sobre él pon ¿qué? Dios había escogido a Aarón para que fuera su ¿qué? Su sacerdote. Ahora, la escritura dice que Dios nos ha puesto como reyes y ¿qué? Sacerdotes. ¿Y el sacerdote qué hace? Presenta su incienso que significa la adoración delante de quién. Entonces Moisés le dice a Aarón, haz lo que tú tienes que ¿qué? Moisés no le correspondía, eran hermanos, los dos eran de la tribu de ¿qué? De Leví, pero Dios había escogido a Moisés para una cosa y Dios había escogido a Aarón ¿para qué? Para otra cosa. Entonces Moisés le dice, Aarón, haz lo que tienes que ¿qué? Pon en tu incensario fuego, pon en tu incensario incienso y corre, porque es importante, es necesario. Y aquí que la mortandad había comenzado, ¿en dónde? En el pueblo. Y él puso el incienso, hizo expiación. ¿Por quién? Por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos. ¿Y qué ocurrió? Cesó la mortandad. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de quién? De Coré. Después volvió Aarón y Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había ¿qué? Tristemente este pasaje, que a veces se toca poco, pero las consecuencias siempre son fatales. Las consecuencias siempre son de muerte. Lo mismo ocurre con la rebelión de Satanás, que atrajo una tercera parte de ángeles. ¿De dónde? Del cielo. Pero dice que le está reservado un castigo. ¿En dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. O sea, la rebelión siempre va a ser castigada de parte de ¿quién? De Dios. Ahora, veamos estos antecedentes. Y con mucho temor delante de Dios, cuidemos nuestra vida de alguna vez, pensar, rebelarnos, no en contra de los hombres, sino en contra de ¿quién? De Dios. Tengamos temor y tengamos cuidado. Amén. Porque tenemos un Dios, dice un Dios celoso. Amén. Dice que guardo el pacto y la misericordia con aquellos que me aman. Si tú amas a Dios, si tú le eres fiel en lo que Dios te ha encargado, en lo que Dios te ha puesto, vas a recibir de Él la bendición, la prosperidad, la paz, la tranquilidad. Amén. Pero dice, pero también que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta de los que me aborrecen. Entonces, amamos a Dios o le aborrecemos. Pero dice la Escritura, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves? Si no eres capaz de amar a quién? A tu hermano,